Hoy se avecina tormenta, así que no podemos grabar en la naturaleza que, por cierto, vuestro Dios no ha creado porque vuestro Dios no existe. Pero, bueno, siempre está esta opción, ¿no? Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos y lo vamos a hacer gracias a uno de vosotros, mis queridos borregos cristianos. Y vamos a desmentir un mantra que vosotros repetís hasta la saciedad sin tener ni idea. Hoy vamos a hablar sobre los manuscritos de Qumran, un tema que a mí con 16 años me apasionó muchísimo y que conozco bastante. Y lo vamos a tratar de nuevo gracias a un vídeo que me he cruzado de uno de vosotros, un tío que me comentó hace tiempo en uno de mis vídeos, me puso un comentario y desde entonces me ha empezado a salir. Y tiene algunos vídeos interesantes, la mayoría todos faltos de información, pero hoy vamos a usarle a él para hablar de los manuscritos de Qumran. Para el que no lo sepa, los manuscritos de Qumran, ahora lo contará el tío, pero son unos manuscritos que se encontraron en unas vasijas al lado del Mar Muerto y que son los manuscritos más antiguos que tenemos de la Biblia. No solo hay manuscritos bíblicos, hay comentarios de texto, hay diferentes textos en estos manuscritos, pero hay muchos libros del Antiguo Testamento, solo del Antiguo Testamento, que datan del en torno al siglo II a.C. Vamos a ver el vídeo y lo comentamos aquí un poco. De nuevo, el tío no tiene ni puta idea de lo que está hablando, pero no va mal encaminado. Quiero decir, yo con 16 años opinaba más o menos lo mismo que él y he acabado aquí afortunadamente y gracias a, voy a decir a vuestro Dios, pero claro, no existe. Vamos a ver el vídeo, lo pondré igual por el lado que mejor quede y lo comentamos un poco. La Biblia ha sido modificada a lo largo de la historia para utilizarla por el poder para oprimir al pueblo con la religión. ¿Cuántas veces te han dicho esto? Pues tranquilos que hoy vamos a desmontar esta chorrada. Hasta el siglo pasado los manuscritos bíblicos más antiguos que se conservaban eran del siglo XI después de Cristo. Eso no es raro, el papel no está pensado para durar milenios, pero había como más de 1000 años de vacío en el que nada demostraba que la Biblia actual fuese exactamente igual que la original. Primer error. Hasta el siglo pasado, los manuscritos más antiguos que teníamos no son del siglo XI. En el siglo XI teníamos ya la Vulgata Latina. Para que entendáis, la Vulgata Latina es bastante moderna. Pues yo que sé, tenemos el Códice Sinaiticus del siglo IV, el Códice Alejandrino del siglo V, el manuscrito P52 que es del año 170, es decir, en el siglo pasado teníamos bastantes manuscritos mucho más anteriores al siglo XI, según nos dice él. Lo que pasa es que pues, el tío es protestante, lo sabemos porque en uno de sus vídeos que me salió afirma que la Biblia tiene 66 libros. Recordemos, los protestantes afirman que tiene 66, los católicos afirman que tiene 73, los ortodoxos 76 o 78 y los cristianos etíopes 81. Cualquiera que te diga que la Biblia tiene 66 libros es protestante. Claro, el que es protestante escuchará estas 4 gilipolleces en el culto el domingo o el día que vaya a culto y te lo repite a ti aquí sin, no sé, investigar un poquito sobre lo que está escuchando. Los manuscritos más antiguos que tenemos es el Códice Sinaiticus, que es del siglo IV y es un códice bastante completo. Fue descubierto en 1800 o por ahí, se lo dejaron medio tirado en una catedral, no sé si era en una catedral o en un convento, se lo dejaron medio tirado por ahí y cuando lo descubrieron en 1800 dicen, coño, si tenemos aquí un códice del siglo IV, ¿sabes? El Vaticanus es del siglo V, no, el Vaticanus es del siglo IV o el Vaticano... El Sinaiticus y el Vaticano son del siglo IV y el Alejandrino es del siglo V. Y el P52 es un pequeño trozo del Evangelio de Juan, es del año, del año 170. Y el P52 creo que fue descubierto en 1920 o por ahí, antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea que teníamos manuscritos mucho más antiguos que la Vulgata Latina, ¿vale?
La Vulgata latina es del siglo XI. Claro, pues de nuevo, es un protestante que, por desgracia, es un borrego que lo único que sabe hacer es escuchar y repetir sin parar a preguntarse, oye, ¿cómo que del siglo XI? Si en el siglo XI teníamos la Vulgata latina, que es bastante moderna, que fue la primera Biblia en latín, completa. Vamos a seguir. Milenios, pero había como más de 1000 años de vacío en el que nada demostraba que la Biblia actual fuese exactamente igual que la original. Pero un buen día de 1947, un chavalín beduino que jugaba por el desierto de Judea lanzó una piedra al interior de una cueva y escuchó un crack como de una cerámica. Se metió en la cueva para ver qué es lo que había provocado ese sonido. ¿Y quién le iba a decir a nuestro amiguito que su pedrada dio lugar al descubrimiento de los manuscritos bíblicos más antiguos que conservamos? Los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran, escritos por la secta de los esenios, de los que ya os hablé en este vídeo. Los arqueólogos se pusieron las botas y el desierto vomitó. Y aquí, ¿por qué he elegido este vídeo? Aparte de porque me sale mucho el pavo, la forma que tiene de contar esta historia en la que pues, el chavalín tira una piedra, un crack, tal, no sé qué. Yo tuve un profesor protestante de Biblia, de religión, en segundo de la ESO o tercero, ya ni me acuerdo. La típica en la que eres un capullo que no te aguanta ni el tato. Pues por ahí tuve yo ese profesor y he elegido este vídeo porque cuenta la historia exactamente igual que ese profesor de religión que yo tuve, protestante de nuevo, exactamente igual. O sea, con el crack, en cuanto yo vi el vídeo y lo del crack, tal, no sé qué, dije, joder, macho. Estos escuchan la puta historia, la repiten y no paran a pensar. Posiblemente yo hubiese hecho lo mismo si no tuviese un pelín más de espíritu crítico o no hubiese indagado en todos los temas de los manuscritos de Qumran y en la Biblia en general. Pero por eso he elegido este vídeo en concreto, porque me recordó mucho a la forma que tuvo ese pastor, porque era un pastor el tío, de contarme exactamente lo mismo. Vamos a seguir. Los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran, escritos por la secta de los esenios, de los que ya os hablé en este vídeo. Los arqueólogos se pusieron las botas y el desierto vomitó centenares de manuscritos, entre ellos unos 200 textos bíblicos cuya datación nunca es posterior al año 50 después de Cristo. Pero sin duda uno de los más llamativos es el rollo de Isaac, el libro bíblico completo más antiguo que conservamos. Es del siglo II. Eso de que los arqueólogos se pusieron las botas, los arqueólogos más bien se partieron el lomo para sacar los manuscritos de las cuevas. Estuvieron, creo que hasta el 53 duró la excavación. Se descubrieron en 1947 y duró la excavación como hasta el 53. Los arqueólogos se pusieron las botas trabajando, porque tal cual sacaban las vasijas con los manuscritos, esas vasijas iban directas al Vaticano. Al Vaticano, que por cierto solo permitió que un grupo selecto alineado con los intereses del Vaticano pudiesen examinarlos. De hecho, es más, no se publicaron nada hasta 1990, es decir, 43, 45 años más tarde de su descubrimiento. O sea, tardaron casi 45 años en publicar un manuscrito. No publicaron nada hasta los años 90, que se les echó los académicos de esa época, los años 90. Se les echó a los académicos de esa época, coño, como que no publicáis nada, cabrones. O sea, lleváis casi 50 años, 45 años con los putos manuscritos examinándolos y no publicáis nada. Pero no quiero ser yo conspiranoico, pero casi 50 años te dan tiempo a manipular, a quitar, a modificar esos manuscritos a tu antojo perfectamente. Es más, a día de hoy, 2026, estoy grabando esto, estamos a 24 de abril, 23 de abril. 23 de abril de 2026 todavía hay partes de los manuscritos de Qumran que no han sido publicados, que el Vaticano los sigue teniendo bajo su poder y no los ha publicado. En pleno 2026, con toda la tecnología que tenemos, que hoy le haces una foto al manuscrito y ya lo tienes subido a tropecientos sitios, traducido y transcrito. O sea,
a día de hoy todavía hay manuscritos de Qumrán que no se han publicado, que el Vaticano los tiene bajo llave. Y de nuevo, hasta los años 90, los poquitos que los pudieron examinar son personas alineadas con los intereses del Vaticano. No permitían entrar ahí a cualquiera. Para que entendáis el nivel de secretismo que se llevaba, hubo académicos que plantearon la posibilidad de introducir algún tipo de espía en la biblioteca del Vaticano para poder sacar algún tipo de información sobre ellos. No se llegó a hacer, simplemente pues lo estuvieron hablando de, oye, pues estaría bien tal, pero no se llegó a hacer. Pero a ese nivel de secretismo. Y tiene cojones que 80 años más tarde, 2026, de nuevo repito, todavía haya manuscritos de Qumrán que no han sido publicados. O sea que lo de que los arqueólogos se pusieron las botas, más bien se pusieron las botas partiéndose el lomo para sacar eso de ahí, para que solo lo oliese el Vaticano hasta los años 90. De Cristo. Pero sin duda, uno de los más llamativos es el rollo de Isaac. Quiere decir Isaías. Se ha equivocado, no es Isaac, es Isaías. El libro bíblico completo más antiguo que conservamos. Es del siglo II antes de Cristo. Y aquí es donde la vaina se pone bien loca. ¿Cuál dirías que es el grado de concordancia entre el rollo de Isaac de Qumrán y el libro de Isaac de la Biblia que tienes en tu estantería? Y una cifra que te parezca razonable. ¿Un 70%? ¿Un 80%? La concordancia es del 98%. Y el 2% restante son variaciones ortográficas o sinonímicas. Y el resto de libros bíblicos de Qumrán tiene una concordancia muy similar, con variaciones mínimas y muy localizadas. Qumrán demostró no solo que la Biblia no ha sido modificada, sino que no existe un texto en toda la historia de la humanidad conservado con mayor fidelidad que la Biblia. Dime en los comentarios si quieres que hagamos un vídeo acerca de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Bien. Existen textos menos manipulados que la Biblia. Según él no, pero ya te digo yo que sí. Estoy deseando que haga el vídeo sobre el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que lo más probable es que no lo vaya a hacer, porque el Nuevo Testamento, fliparíais. En palabras de Bart Ehrman, tiene más variantes el Nuevo Testamento que palabras hay en el Nuevo Testamento. Para que entendáis. O sea que no lo voy a hacer porque sería de gilipollas hacer el puto Nuevo Testamento cuando el Nuevo Testamento tiene más de 400.000 variantes contabilizadas a día de hoy. Lo miré hace tiempo, pero eso ¿me entendéis? 400.000 variantes a día de hoy contabilizadas del Nuevo Testamento solo. Y pasa a hablar del rollo de Isaac, que quiere decir Isaías. Yo hay 3 libros de Qumrán que me he leído: Isaías, Génesis y Daniel. Me queda Job y Éxodo, que son los que me interesan, a ver si saco tiempo. Ojalá pudiese sacar todo el tiempo para leer que quiero, pero por desgracia no. El día no tiene 28 horas, tiene 24 y son las que hay. Ahora hablaremos del Génesis y de Daniel, que son libros muy interesantes, pero vamos a hablar de Isaías, que es al que hace él referencia. Bien, Isaías, es cierto, hay muy poca variación en Isaías, 98% de compatibilidad, pues te lo compro, venga, va, 98, para ti, no te quejes. Ahora bien, el 2% que hay que varía es un 2% bastante interesante. Uno de los textos, no voy a deciros cuál es, de Isaías, en torno al final, podría estar hablando de ese texto fácilmente 4 o 5 horas seguidas. Es un texto que cambia por completo la forma que tenéis de ver a vuestro Dios, y voy a hacer una serie de vídeos sobre ese texto. Y en los manuscritos de Qumrán está bien escrito, en las Biblias que tenemos hoy en día está mal traducido, y de nuevo es un texto, cambia una sola palabra, que cambia tu punto de vista con respecto a tu Dios, pero vamos, no os lo imagináis siquiera. Y sobre ese texto hablaremos más adelante, pero hoy vamos a matizar un poco Isaías 7:14. Para el que no lo sepa, Isaías 7:14 es el que se utilizó, es el que Mateo utilizó para afirmar el nacimiento virginal de Jesús.
Y a día de hoy se sigue usando ese texto, la mayoría de los cristianos utilizan ese texto como profecía de que Jesús iba a nacer de una virgen. Claro, si te vas a Isaías de Qumran, bueno, si te vas a Isaías en hebreo en general, pero Isaías de Qumran, porque estamos ahora con Qumran, no habla de ninguna virgen. La doctrina de la Virgen María está basada sobre una mala traducción del texto de Isaías 7:14. La madre del Mesías no tenía que ser virgen, tenía que ser joven, soltera, sin casar, una joven, la traducción más aproximada es doncella, pero tiene que ser, o sea, en hebreo queda claro que es una joven soltera, sin casar. Recordemos, María se casa antes de tener a Jesús, por lo tanto Jesús no puede cumplir esa profecía. De primeras, esa profecía ni siquiera va por el Mesías, es una profecía de Isaías sobre un rey de su época, pero como los cristianos lo utilizáis para justificar que Jesús es el Mesías, pues ya os digo yo que si te vas al hebreo original, si te vas a los manuscritos de Qumran, si te vas a Isaías, al Isaías más completo, el Isaías de Qumran, no habla de ninguna virgen, habla de una joven soltera, una doncella, una joven sin estar casada. Recordemos, de nuevo, María se casó antes de tener a Jesús, por lo tanto, José la tomó por miedo de que, de hecho, José la iba a dejar. Recordemos, los evangelios se nos cuenta cómo José la iba a dejar porque se había quedado embarazada y no quería malos rollos, pero se le apareció un ángel y le dijo, cásate con ella, se casó con ella y nace Jesús. Pues Jesús nace de una joven casada, no soltera. Por lo tanto, esa profecía, de nuevo, no va por Jesús, no va por el Mesías, va por un rey de la época de Isaías, pero como los cristianos la utilizáis para justificar la absurdez de que Jesús es el Mesías, pues ya os digo yo que no. La Virgen María, en todo caso, tendría que ser la joven soltera María. Es decir, toda la doctrina sobre la Virgen María de iglesias, principalmente la Iglesia Católica, las demás iglesias no le dan tanto importancia a la Virgen María, le dan más importancia al milagro del nacimiento virginal de Jesús. Pero en Isaías 7:14 en ningún momento se menciona que la madre del Mesías debería ser virgen, debería ser soltera. Y recordemos, María no está soltera cuando da luz al Mesías, a Jesús, no al Mesías. Eso es lo interesante de esta Biblia, esta es mi Biblia favorita. En Isaías 7:14, la mayoría de las Biblias siguen utilizando el término virgen. O sea, en hebreo original es almaj, la palabra es alma. Alma con H al final. Claro, cuando lo tradujeron en la Septuaginta, una mala traducción de nuevo del siglo II a.C., hecha por 70 personas en Alejandría, lo tradujeron a parcenos, o sea, las traducciones se hicieron al griego, y lo tradujeron como parcenos. Parcenos sí que es virgen, pero en griego. Lo tradujeron mal y de ahí viene toda la mala confusión de la Virgen María. La Virgen María no existe. No digo que la madre de Jesús no se llamase María. Digo que la madre de Jesús o la madre del Mesías no debería ser virgen, según el texto en hebreo original. Y por eso me gusta esta Biblia, porque aquí dice joven, no dice virgen. Todas las demás Biblias que tengo dicen virgen. Ahora bien, esta comete errores en otros lados, o sea que las que entran por las que salen. Y para todos aquellos que queráis saber un poco más de los manuscritos de Qumran, os dejo este libro por aquí. A ver si se enfoca bien, sí. Muy interesante, te cuenta un poco pues el escándalo de los manuscritos de Qumran. El de los manuscritos del Mar Muerto es un libro muy interesante, te viene con fotos y todo, me hace mucha gracia. Por ahí sale lo primero que mandó el Vaticano no fueron arqueólogos, lo primero que se mandó a las cuevas no fueron arqueólogos a encargarse de que los manuscritos no se dañasen, fue un puto sacerdote para bendecir la zona, o sea, tiene cojones. Claro, normal que tal cual saliese de hecho, sí, vemos aquí una foto del sacerdote bendiciendo la zona. No sé si se verá bien. En fin, el Vaticano y sus tejemanejes y
los borregos cristianos que descubren los manuscritos de Qumran, dicen, ¡oh, qué maravilla! Yo también lo dije con 16 putos años, ¡qué maravilla! Los manuscritos de Qumran. 16, 14, 13, ya no recuerdo ni en qué época me contaron la historia de los manuscritos de Qumran y yo me lo tragué. Más tarde, cuando ya empecé a investigar un poco y a formar mi propia idea sobre este libro, investigué y efectivamente los manuscritos de Qumran son un timo como una casa. No digo que lo que haya escrito en ellos sea bueno, digo que 50 años sin publicar nada y a día de hoy, 2026, todavía hay manuscritos que siguen en poder del Vaticano y que no se publican. Ya hemos hablado de Isaías, ahora hablemos del Génesis y Daniel. Lo que nos deja claro Daniel son los 3 únicos que me he leído en Qumran. De hecho, el Génesis lo tenéis con comentarios del traductor en español. En Amazon estaba, no sé si sigue estando, que es el Génesis de Qumran con comentarios del traductor. Lo interesante del Génesis de Qumran, y es algo que el pavo este no sabe porque no se lo ha leído, es que muchas historias están escritas en primera persona. Es decir, Abraham cuenta su historia, Noé cuenta su historia, le da otro punto de vista a la Biblia y te permite ver que pues, no todo es como te lo cuentan, ¿no? Los esenios, que por cierto, los esenios creían que había 2 mesías. Eso tampoco te lo cuenta. Es decir, los pavos que conservaron estos textos, según estos textos, ellos tenían la creencia de que habría 2 mesías, uno davídico, uno que pelease por el pueblo y uno sacerdotal. Génesis escrito en primera persona, no todo, pero sí partes de las historias están escritas en primera persona y Daniel nos confirma lo que ya creíamos. Para todos aquellos que se crean que Daniel es un libro profético, es un libro profético, es considerado un libro profético, pero no fue escrito por Daniel, no fue escrito en el exilio de Babilonia, fue escrito en el año 160 a.C., es decir, a nada de que Cristo naciese, y nos confirma lo que ya sabíamos, pero te digo, el manuscrito de Qumran te confirma que Daniel fue escrito en 2 lenguas. Hasta el capítulo 2 fue escrito en hebreo, luego en arameo y luego otra vez en hebreo. Del 1 al 2 y pico están escritos en hebreo, del 2 y pico al 7 en arameo y del 7 al 12, del 8 al 12, porque el 7 está en hebreo, en hebreo otra vez. Poquito más nos han revelado los textos de Qumran, cosas que ya sabíamos, errores graves de traducción como el de la Virgen María y poquito más. De nuevo, leeros este libro, hay muchos más, pero a mí me gusta este porque le da un enfoque mucho más académico al asunto y de nuevo, leeros la puta Biblia, leeros lo que prefiráis de ella, pero leerosla porque es un libro muy interesante y que ha sido manipulado muchísimo. No todas las veces ha sido manipulado para mantener a la población aborregada o manipular a la población, pero sí que muchas veces de las veces que ha sido manipulada ha sido para eso, para manipular a la población y tenerlos ahí controlados. No todas las veces, hay muchos errores. Cuando espero que saque el vídeo sobre los manuscritos del Nuevo Testamento, que son muy interesantes, veremos cómo hay diferentes tipos de variaciones en el Nuevo Testamento, variaciones por error, variaciones por teología, etc. Variaciones, se me ha ido la palabra ahora, apologéticas. Variaciones apologéticas, hay un montón de variaciones en el Nuevo Testamento que espero que saque el vídeo para poder comentarlas, no todas, porque son, ya os digo, a día de hoy tenemos contabilizadas más de 400.000 variantes solo del Nuevo Testamento. Entonces, pues eso, la Biblia sí que ha sido manipulada. Cualquier persona que te diga que la Biblia no ha sido manipulada es porque no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Ya está. Y este señor, porque ya es un señor, por desgracia hace más caso a su pastor que a lo que él pueda conocer por sus propios medios.
porque a nada que investigues un poco sobre los manuscritos de Qur'án te dirá, oye, que hasta el año 90 no se publicó nada, ¿sabes? O sea, de nuevo, no le hagáis caso a él, no me hagáis caso a mí tampoco, investigarlo por vosotros mismos, porque es la única forma de conocer la verdad, investigando por vosotros mismos. Pero ya os digo yo que estas cosas no os las contará ni el cura de turno, ni el protestante de turno, ni el papa de turno, ni el pastor de turno, ni el sacerdote de turno, ni el obispo de turno, ni nadie. Vengo a contaros cosas que ellos os ocultan. Las razones no las conozco por las que os ocultan estos hechos, pero yo os vengo a contar lo que yo, a través de mi propia experiencia como cristiano que fui, cristiano deseoso de conocer la verdad sobre Jesús, he sido un capullo toda mi vida, pero toda mi vida he intentado conocer la verdad sobre esto. Y cuando te acercas a la verdad, acabas inevitablemente en el ateísmo. Así que todos aquellos que os intentéis acercar a la verdad y acabéis en el ateísmo, bienvenidos al lado bueno de la historia. Juntos, todos haremos de este mundo un lugar mejor, un lugar sin religiones. Nos vemos en el próximo vídeo, que será el martes o algún día de estos, que comentaré alguna historia sobre cristianos y demás. Hasta luego.